Hola, ¿qué tal mis amados hermanos en Cristo? Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor. A continuación quiero compartir con ustedes la explicación que Jesús da al texto del Evangelio de hoy domingo, donde se nos habla de las 10 vírgenes, 5 que eran prudentes, 5 que eran necias. Entonces dice así: al principio les he dicho que el reino de los cielos se parece a unas bodas que se van a realizar, el desposorio que Dios celebra con las almas. Todos los fieles están llamados a este desposorio con Dios, es decir, todos los hombres están llamados a la salvación, porque Dios ama a todos sus hijos, unos antes, otros después, pero se presenta el momento de que todos tengamos que entrar a la gloria de Dios si hemos encontrado o hemos hecho méritos para ello. Y el hecho de haber llegado a Él ya es una gran ventura. Escuchemos pues la explicación de esta parábola. No ignoren que para las jóvenes de esa época participar de un cortejo de doncellas en una boda era algo ya que se consideraba un honor y una suerte el ser llamadas para acompañar a la novia. Entonces Jesús propone aplicar este caso ya a nuestras vidas particulares para poderlo entender mejor. El esposo, dice Jesús, es Dios. La esposa es el alma, mi alma, tu alma, el alma de cualquier ser humano, quien habiendo cumplido el periodo de su noviazgo en la casa del Padre, es decir, velando por la doctrina de Dios, en la obediencia, viviendo la vida en la justicia según el corazón de Dios, acompañan a la casa del novio para celebrar el matrimonio. Las vírgenes del cortejo son aquellas almas que de alguna manera son testigas de la vida ejemplar de esa persona que hoy fue elegida para desposarse con Dios. Entonces, estas almas o estas vírgenes son las que están llamadas a seguir el ejemplo de la novia para que posteriormente Dios se fije en ellas y las llame también. Es decir, para ellas es un honor querer vivir una vida santa. El vestido blanco está limpio, lozano, blancos son los velos, están coronadas de flores, llevan lámparas encendidas en sus manos. Las lámparas están muy limpias, su mecha embebida del más puro aceite para que no despida olor malo alguno. Su vestido blanco representa la justicia. Cuando se practica firmemente, da vestido blanco, que pronto un día se hará blanquísimo, es decir, todavía mucho más resplandeciente, sin el más lejano recuerdo que haya existido o mancha alguna de pecado. Quedará de un blanco sobrenatural, incluso angelical. El vestido está limpio. Es necesario tener con humildad siempre el vestido limpio. Es muy fácil empañar la pureza del corazón. Quien no tiene un corazón limpio no puede ver a Dios. La humildad es como un agua que limpia. Quien es humilde se da cuenta enseguida. Su ojo no está empañado por el humo del orgullo, de que ha manchado su vestido, y corre hacia su Señor y dice: he privado de pureza mi corazón, lloro para purificarme, a tus pies lloro, sol mío, da blancura con tu benigno perdón, con tu amor paterno a este vestido mío. Un vestido lozano, la lozanía del corazón. Los niños la tienen por don de Dios, es decir, vienen puros. Los justos por don de Dios y por su propia voluntad, es decir, un regalo de Dios, pero ellos también han decidido obtener esa lozanía. Y también está hablando de los santos, que es recibida por don de Dios y
por la voluntad llevada al heroísmo, es decir, personas que no solamente de Dios recibieron ese regalo, sino que también se esforzaron un poco más ofreciendo sacrificios, ofreciendo dolores, ofreciendo situaciones difíciles que tuvieran que pasar en esta vida para poder alcanzar esa pureza. Y los pecadores que tienen el alma lacerada, quemada, envenenada, sucia, ¿no podrán volver a tener jamás un vestido lozano? Sí pueden, desde el momento en que se miran a sí mismos con repulsa, empiezan a tener esa lozanía. Es decir, desde el momento en que un pecador se da cuenta de su pecado y comienza a repudiar ese pecado, y ese cuerpo que manchó con el pecado ya comienza a tener esa lozanía que va aumentando cada vez que decide cambiar e irse perfeccionando a través de la penitencia. Se lavan, se desintoxican, se medican y reconstituyen su pobre alma, es decir, recuperan en ellos el diseño original, con la ayuda de Dios, que no niega su santo auxilio a aquellos que se lo piden. Con su propia superheroica voluntad, su trabajo a veces para algunas almas es doble, para otros es triple, para otros todavía mucho más fuerte, sextuple. ¿Por qué? Porque esas personas de alguna manera ofrecen sacrificios, ofrecen ayunos, ofrecen oración, se mortifican para poder alcanzar esa pureza. Pues en ellos no se trata de tutelar lo que tienen, sino de reconstruir lo que han perdido por causa del pecado y que han echado por tierra por causa del pecado. Y con penitencia incansable, impecable, respecto a ese yo que fue pecador, los pecadores restituyen la lozanía infantil a su alma preciosa, ahora por su experiencia, que los hace maestros de otros que hoy son como ellos eran, es decir, pecadores. Explico esta parte. Si yo viví una vida de impureza en mi cuerpo porque me entregué a pasiones desordenadas, yo tengo que no solamente reparar por mi pecado, pagar por mi pecado, sino ofrecer actos de expiación, y algunos de ellos son la reparación. Cuando yo hablo a los demás y les invito a vivir una vida santa, una vida de pureza, a alejarse de la lujuria y de los pecados de la carne, entonces estoy haciendo este trabajo. Y de alguna manera me convierto en maestro para aquellos que hoy están en este pecado. ¿Cómo? A través del ejemplo de cómo yo vencí, de cómo me levanté, de cómo me recuperé y cómo los puedo motivar para que ellos también logren lo que yo hoy estoy logrando: recuperar el diseño original. Entonces, vestidos blancos es la humildad. Te han dicho, cuando oren o hagan penitencia, que el mundo no se dé cuenta de ello. La gente no se tiene que dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Hay veces que nosotros en estas experiencias que escuchamos encontramos cosas que son del agrado de Dios y motivamos a otros para que entonces lo hagan. Que para Dios sería muy agradable que nosotros hiciéramos esto, pues entonces lo recomendamos para que las personas lo hagan. En los libros sapienciales está escrito: no se debe revelar el secreto del rey. La humildad es ese velo cándido y protector que recubre el bien que hacemos y el bien que Dios nos concede. No se gloríe, es decir, no creas que estás llegando a este punto de una vida ejemplar por tu propio medio, sino por pura y exclusiva gracia de Dios, puesto que de nosotros solamente ha sido el pecado. Entonces nadie puede vanagloriarse de este tipo de cosas. Necia sería esa gloria, muy humana.
el corazón, por el amor del privilegio concedido por Dios, inmediatamente le será arrebatado el don. Es decir, si la persona comienza a llenarse de orgullo, si la persona comienza a llenarse de vanidad para querer aparentar delante de los hombres como lo hacían los escribas y fariseos, entonces está perdiendo sencillamente ese don por parte de Dios. Más bien internamente del darle gracias a Dios, que en su infinita misericordia se ha fijado en nosotros. Mi alma te ensalza, Señor, porque has vuelto tu mirada a la pequeñez de tu siervo. Jesús interrumpe brevemente su discurso y fija su mirada en su madre, que muy ruborizada bajo su velo, se inclina mucho como si quisiera ordenar los cabellos del niño que está sentado a sus pies. En realidad lo que quiere es celar la emoción que siente a causa de su recuerdo. Es decir, definitivamente la humildad de la Santísima Virgen María nos supera a muchos de nosotros y en gran manera. Corona de flores. El alma debe trenzarse diariamente su propia guirnalda de actos virtuosos, porque en presencia del Altísimo no debe haber nada que esté sucio ni manchado, ni se puede tener aspecto desaliñado. Diariamente, he dicho, el alma efectivamente no sabe cuándo Dios, esposo, puede venir para decir, vente conmigo. Así que no puede uno cansarse jamás de renovar la corona. Es decir, todas las buenas obras que Dios ha dispuesto que nosotros hagamos, las debemos hacer todos los días. Por eso a nosotros se nos recomienda como cristianos católicos todos los días tener un espacio para una vida de oración. Ir a la Eucaristía, orar el rosario, hacer obras de caridad, orar en casa, etc. Entonces tenemos que estar constantemente haciendo siempre una renovación de nuestra vida espiritual a través de todas estas obras. No tengan miedo. Las flores se marchitan, pero las coronas de virtudes no se marchitan. Es decir, nuestras buenas obras van a permanecer siempre delante de Dios. Tan es así que dice, el ángel de Dios que todo hombre tiene, el ángel de la guarda, recoge estas guirnaldas y las lleva al cielo, y allí servirán de trono al nuevo bienaventurado. Es decir, esas flores, esos pétalos que hoy se marchitan, pero que fueron buenas obras, van a subir al cielo y nos van a crear un trono para sentarnos nosotros mismos, para estar en ese bienaventurado encuentro como esposa cada uno de Dios cuando nos llegue el momento. Tienen las lámparas encendidas para honrar a su esposo, y como luz para el camino, qué fúlgida es la fe. Es decir, que de alguna manera el aceite que mantiene la lámpara encendida es la fe. Qué dulce amiga, su llama es radiante como una estrella, risueña por la seguridad que le da su certidumbre, hace luminoso incluso el instrumento que la sujeta, la carne del hombre alimentado de fe. Incluso la carne parece ya en este mundo hacerse más luminosa y espiritual, es decir, se comienza a ver un semblante diferente en la persona que está viviendo una vida de gracia. Que dice, se hace cada vez más luminosa y espiritual, inmune a una depauperización, es decir, a una descomposición precoz, porque quien cree se apoya en las palabras y los mandamientos de Dios, que es su fin, para alcanzarlo, siendo así que se mantiene lejos de todo tipo de corrupción. Es decir, el alma virtuosa, para mantener ese candor, esa lucidez, ese resplandor ante los ojos de Dios, siempre se está alejando del pecado, de cualquier tipo de corrupción, y no sufre turbaciones, miedos, remordimientos, ni se ve obligado a recordar sus mentiras
o a esconder sus malas acciones y se conserva en lozanía y juventud de la hermosa incorrupción del santo. Es decir, ya no hay ningún pecado que pueda acusar esa alma delante de Dios. Su carne, su sangre, su mente, su corazón están limpios de toda lujuria, para contener en sí el aceite de la fe, para lucir sin producir humo, es decir, sin que se vean imperfecciones en él. La voluntad constante nutrirá siempre esa luz. La vida de cada día, con sus desilusiones, constataciones, contactos, tentaciones, roces, tiende a reducir la fe. Esto no debe suceder. Vayan cada día a la fuente del óleo suave, sapiencial de Dios. Mas la lámpara escasamente alimentada puede apagarse con el más ligero viento o relente denso de la noche. La noche, la hora de las tinieblas, del pecado, de la tentación, les llega a todos. Es la noche para el alma. Pero si está henchida de la fe, la llama nunca se apagará por el viento del mundo o por lo fuerte que sean las tentaciones. Es decir, una fe bien robustecida nunca se va a tambalear ante las tentaciones, las propuestas del mundo, las dificultades, los problemas. Cualquier cosa que venga no va a poder hacer que esa fe se tambalee y siempre va a estar encendida y fuerte. Contrario a lo que le sucederá a aquellas personas que no alimentan su fe y caen fácilmente ante un sencillo soplo de tentación. En fin, vigilancia, vigilancia, vigilancia es lo que nos pide Jesús. Aquel que imprudente se confía diciendo: Dios llegará antes de que me quede sin luz, o quien se induce a sí mismo a dormir antes que velar, además duerme sin aquello que necesitaría para estar listo inmediatamente a la primera llamada. Es decir, que va a haber un momento en que la humanidad sienta ese llamado de Dios, es decir, las señales que anuncian que el tiempo está cerca, pero siempre debemos estar en gracia de Dios porque no sabemos el día ni la hora. Entonces dice: o aquel que espera al último momento para procurarse el aceite de la fe o la mecha fuerte de la voluntad, incurren en el peligro de quedarse por fuera cuando llegue el esposo. La invitación de Jesús entonces es a velar, por tanto, con prudencia, con constancia, con pureza, con confianza, para estar siempre preparados cuando Dios nos llame, porque en realidad no sabemos cuándo va a venir el Señor. Queridos hermanos, hasta aquí este corto mensaje que puede parecer un poco largo, pero es corto si lo meditamos en cuanto al tiempo que hemos vivido y en cuanto a las muchas cosas que se nos presentan por hacer. Entonces, la invitación es para que mantengamos siempre la lámpara de la fe encendida y alimentada con la palabra de Dios, el grupo de oración, el Santo Rosario para los que son cristianos católicos, la adoración al Santísimo, todos los momentos de nuestra vida que podamos vivir en oración y viviendo siempre una vida según el corazón de Dios, para que el momento en el que Dios nos llame, porque dice la palabra, a unos los llaman antes, a otros después. ¿Cuántas personas hasta este día, incluso dentro de tu familia, ya han muerto? Y uno se dice, cuando va al último velorio de algún familiar o de algún amigo o alguna persona conocido, ¿y quién será el próximo? No vaya a ser que ese próximo seas tú o sea yo. La invitación es a no escatimar tiempo ni esfuerzos en volvernos a Dios y en vivir una vida según el corazón de Dios. Bendiciones para todos.